Si tienes una LLC o estás pensando abrir una, hay 3 piezas en tu estructura fiscal que necesitas tener muy en cuenta. Y la mayoría de vídeos de YouTube o de vendehumos de los reels de Instagram o de anuncios que te salen, te comentan solo la primera. Mucho cuidado porque te dan información que es incompleta, son verdades a medias y puedes acabar cayendo en una trampa bastante cara. En los siguientes minutos vamos a ver esas 3 piezas que tienes que tener en cuenta y que van a determinar tu estructura fiscal, si está bien hecha, si puedes pagar un 0% y todos los detalles que la mayoría omiten. Soy Isaac y con Check Capital llevamos años ayudando a emprendedores internacionales a montar sus estructuras empresariales y bancarias en Estados Unidos. Y ahora te voy a enseñar el framework que explicamos en la primera llamada y lo más importante que tienes que tener en cuenta. Son 3 piezas vitales que tienes que tener en cuenta. Así que vamos a ver la primera. La primera es la entidad y aquí es donde todo el mundo se queda. Es tu LLC, los papeles de formación, el Operating Agreement, el EIN, tu cuenta bancaria. Una LLC por defecto para un no residente de Estados Unidos y de un solo miembro es efectivamente para el IRS lo que se conoce como una Disregarded Entity. Traducido, el IRS, la Hacienda Americana, ignora la entidad y mira directamente quién hay detrás, o sea, tú. Y esto es importante porque la mayoría de gurús te dirán que con una LLC se paga 0% de impuestos y si bien están en lo cierto, la LLC como extranjero no pagas impuestos y la LLC no paga impuestos allí, no están hablando de ti como persona física. Pagar un 0% con la LLC a nivel federal en Estados Unidos es relativamente fácil y lo más común si cumples ciertos requisitos que la mayoría de extranjeros cumplimos en Estados Unidos. Y es que no tengas empleados en Estados Unidos ejecutando tus servicios allí, que no tengas una oficina en Estados Unidos y en general que no tengas una sustancia suficientemente grande económica allí. Es decir, que no ejecutes el trabajo ya sea tú mismo o con empleados, con parte de tu empresa en suelo americano, lo que se conoce técnicamente como Effectively Connected Income. Así que si cumples eso, ¿sabes lo que pasa? Pues efectivamente pagas un 0% en Estados Unidos. Hasta ahí todo correcto. Lo que pasa es que se quedan hasta ahí. Pero como una LLC es una entidad transparente y no reparte dividendos como una corporación, ese dinero que ha entrado a través de la LLC se considera que lo has ganado tú personalmente en el país o el lugar que seas residente. Y la siguiente pregunta es, ¿y tú dónde vives? Y aquí entra la segunda pieza y es quizá la más importante en todo este entramado de tener una LLC y llegar a optimizar tus impuestos o llegar a pagar ese ansiado 0%. Si no lo entiendes bien, esto te puede causar muchos problemas con la hacienda de tu país. Tu residencia fiscal es el país donde tú como persona física tienes el deber de pagar impuestos y declarar tus ingresos. Podemos reducir básicamente a 2 tipos de fiscalidad. Y hay países que tienen un sistema de tributación mundial, España, Francia, Alemania, México, Argentina, la mayoría de países europeos y en general la mayoría de países del mundo, por suerte o por desgracia. Así que si vives ahí tienes que declarar todo lo que ganes alrededor del mundo. Da igual si ese ingreso fue de un cliente en Australia, de un negocio que hiciste en Estados Unidos o en cualquier otro país. Y luego en el otro lado tenemos el sistema territorial, que ahí viene la magia. Y ahí viene la optimización total, y es que si eres residente en uno de estos países, solo pagas por lo que generas dentro del país. Todos los ingresos que provengan de fuera o generados fuera del país están exentos de ingresos. Ejemplos muy claros son Paraguay, Panamá, Costa Rica, Singapur, en algunos casos Georgia. Y aquí viene el mito más grande de YouTube en español cuando se habla de fiscalidad, y es que si tienes una LLC, pagas un 0% de impuestos. Como hemos visto en la primera pieza, en cuanto a la entidad, la LLC no va a pagar impuestos en Estados Unidos. Pero luego la segunda pieza, y es que la LLC, al ser una entidad transparente, esos ingresos o beneficios recaen sobre la persona física que hay detrás, esa afirmación es una verdad a medias o una mentira a medias. Y es que si tú vives en Madrid
y estás operando tu LLC, desde allí tienes obligación en tu país de residencia y si lo quieres hacer legal y bien y sobre el papel, tendrás que declarar eso. Y si te dicen que no pasa nada porque es una LLC anónima o tienes un banco fuera del CRS, te puede funcionar hasta que no te pillen, pero no te informan de que eso que estás haciendo es ilegal y que va a funcionar hasta que no te pillen. Y evidentemente eso es correr un gran riesgo. No hay forma de hacerlo funcionar y que sea legal. Y si te lo dicen, mucho cuidado. La tercera pieza fundamental de todo esto es la operación, desde donde ejecutas tus servicios o la operativa de tu empresa. Porque fíjate en la trampa, puedes tener la LLC perfectamente establecida en Florida o en Wyoming, tener tu residencia fiscal en Paraguay y tú estar operando más de 6 meses al año desde Barcelona. Ahí lo que estás creando es un establecimiento permanente en España o un centro de intereses económicos y Hacienda va a interpretar que esa LLC que estás operando desde España y además si ya añadimos otra capa, tienes la mayoría de tus clientes son españoles, que eso debería de ser una SL. Entonces vas a tener que pagar todos los IVAs que no has pagado, vas a tener que pagar todos los impuestos de sociedades que no has pagado, etcétera, etcétera. Entonces ahí, si no tienes esa estructura muy bien blindada, estás haciendo las cosas de nuevo en una zona gris, negra, oscura y evidentemente estás en riesgo. Lo mismo pasa con, pongamos la misma estructura, eres residente fiscal en Paraguay, tienes la empresa en Estados Unidos, pero tú viajas mucho a Estados Unidos y cierras un trato en Estados Unidos, firmas el contrato en suelo americano o ejecutas parte del proyecto del trabajo en suelo americano, tú como persona física. Entonces, a quien le deberás dinero es al IRS americano. Entonces, mucho cuidado también dónde operas la empresa, no solo dónde eres residente fiscal, porque eso puede tener otras implicaciones. Y cuando digo operar, en el caso de Estados Unidos, sí que el IRS considera que si has ejecutado ese trabajo con una LLC dentro de suelo americano, puedes tener que pagar impuestos allí, pero si eres residente fiscal en Costa Rica, en Panamá o en Paraguay y te vas un mes a Barcelona o al país que sea, no quiere decir que tengas que pagar allí, ¿vale? Entonces es cuando tienes un establecimiento más de 6 meses, toda tu operativa al final acaba siendo como si fuera local, la mayoría de tus clientes son de allí. Entonces, cuantos menos vínculos económicos tengas en ese país del que quieres huir fiscalmente, mejor. Por eso, si te venden una LLC como una píldora mágica sin tener en cuenta estas 3 piezas de la estructura, están dejando algunos puntos ciegos y que al menos deberían de informarte de los riesgos que puedes correr y de lo que está dentro de la ley y de lo que no está. Si has llegado hasta aquí, probablemente tienes una LLC o estás pensando en abrir una y estás haciendo el ejercicio mental de ver qué piezas tienes, dónde estás tú en estas 3 partes, cómo estás situado en el tablero. Así que si quieres hacer un análisis y que veamos si tiene sentido o no para ti abrir una LLC y ver qué piezas faltan y cómo puedes complementarlo todo, te dejo un enlace en la descripción para que puedas reservar una llamada de consultoría y nos miremos tu caso y ver qué tiene sentido y qué no. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.